Buen día, espero que se encuentren todos muy bien. Esperemos que estén en casa, estemos cumpliendo con mantenernos en casa. Vamos a continuar nuestra clase de Romanos, vamos a continuar con nuestra clase número 10. Espero que hayan realizado sus tareas, espero que realmente hayan leído los versículos siguientes para poder entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces nos quedamos en los versículos 13 al 25 del capítulo 4. Si bien hemos estado leyendo acerca de estos versículos, hemos dado una recapitulación poco breve, vamos a continuar con estos versículos recordando que en los versículos anteriores Pablo estaba tratando de mostrar que la doctrina de la justificación es por medio y únicamente por medio de la fe. Sabemos que por medio de la ley, menciona Pablo, no es posible. Y esta idea no es algo novedoso, dice, pero no es algo que me saqué de la manga, no es algo que inventé yo, sino que es algo que viene fundamentado en las escrituras. Esto significa que está escrito en el Antiguo Testamento. Vemos que en los versículos anteriores que estuvimos leyendo la semana pasada, incluso semanas anteriores, Pablo ha mostrado por medio de la palabra, por medio de la escritura, que la obtención, la manera de obtener la justificación delante de Dios es imposible por medios humanos. No hay manera. La única forma de ser justo delante de Dios es por medio de la fe. Y eso significa por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Nada tiene que ver y nada tenía que ver con la circuncisión como algunos judíos tenían en mente. De hecho, en realidad, como habíamos mencionado anteriormente, Abraham fue contado mucho antes de haber sido circuncidado. Por eso, Abraham debe ser considerado padre o líder espiritual de todos los verdaderos creyentes, circuncidados o no circuncidados. También miramos que la idea que de este Dios del pacto con Abraham es el mismo Dios de la promesa, que lo vamos a repetir varias veces, el Dios del pacto, el Dios de la promesa. Y esta promesa que Dios hizo tiene un significado todavía, un alcance universal, no solamente un alcance en ese momento, en esa época con los judíos. Entonces, viendo esa pequeña recapitulación de los versículos anteriores o de la idea de general que Pablo tenía, vamos a continuar con la clase número 10 y comencemos en los versículos 13 en adelante. Y dice de la siguiente manera, versículo 13 al 15. Porque no fue por medio de la ley que Abraham o su simiente recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia que resulta de la fe. Porque si los que viven por la ley son herederos, la fe queda privada de su valor, y la promesa hecha inútil. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Según lo entendían los judíos, la promesa que había sido hecha a Abraham se cumpliría por medio de la obediencia de la ley mosaica. Por medio de la ley, entonces los judíos iban a entender que se cumpliría la promesa de Dios. Incluso los rabinos sostenían que mucho antes de que existiera la ley, en el monte Sinaí, Abraham ya había tenido un completo conocimiento de la ley y la había obedecido en perfecto detalle. Frente a esta situación, Pablo dice que la promesa fue hecha a Abraham en su carácter de hombre de fe en Dios, no en base a lo que él hizo. Fue hecha la promesa a un hombre de fe, que tenía fe en Dios, no el hombre que estaba haciendo cosas por Dios. La obediencia a la ley no estaba en juego, y que la promesa fue hecha a Abraham mucho antes de que la ley fuera promulgada. Pablo quiere reafirmar que Abraham le fue dada la promesa mucho antes de haber sido circuncidado, mucho antes de que la ley mosaica estuviera presente. Por lo tanto, fue por medio de la fe y no por medio de la ley, dice Pablo. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículos de 16 al 18. También es importante recordar que si tal fuera el caso de que nosotros o incluso los judíos tuvieran que ser avalados por medio de la ley, en ese caso jamás nadie podría ser salvo, ya que la ley demanda una perfección total la cual nadie tenemos, cosa que ninguna persona, ningún pecador puede tener. La promesa quedaría totalmente inútil porque nadie pudiera cumplir la ley. Y bajo tales circunstancias, la ley ni la promesa no pudiéramos cumplir la ley, por lo tanto la promesa no se podría cumplir. Y Pablo sabe de esto porque él sabe perfectamente que él se había esforzado arduamente
por cumplir tal ley. Pablo no es una persona que habla fuera del conocimiento de la ley. Pablo dice, yo traté de salvarme por medio de la ley. Yo hice todos mis esfuerzos por cumplir la ley y seguirla y haber sido salvo por eso. Y Pablo dice, yo estoy consciente y yo entiendo que esa ley no te sirve para salvarte. Lo único que hace es condena al pecador realmente. Dice Pablo, pronuncia la maldición sobre todos los que no cumplen tal ley como debería de ser. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 58. En consecuencia, por lo tanto, esta ley que te muestra que eres pecador y te condena, no te salva, porque la ley nadie puede cumplirla, absolutamente nadie. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Es la única manera que se haya podido cumplir la justicia, la justificación de nosotros. Cuando Dios se acercó a Abraham y le dio la promesa del pacto, les recuerdo que la ley no había sido promulgada, la ley todavía no estaba establecida aún. Por lo tanto, la transgresión por alguien que cometiera pecado consciente de la ley era también en un sentido imposible, porque donde no había ley tampoco hay transgresión. Por ende, cuando Abraham fue llamado, no existía tal ley, y si no había tal ley, por lo tanto no había quien quebrantara esa ley, porque aún no había sido presentada esa ley, todavía no había sido enseñada esa ley, por lo tanto no hay transgresión. Por lo tanto, de esa manera Dios puede cumplir su promesa sin necesidad de usar la ley. De esa manera Dios buscó a Abraham y fue contado por justicia mucho antes de la existencia de la ley. Por lo tanto, Dios le hizo una promesa a Abraham que pudiera ser cumplida sin necesidad de cumplir la ley. Entonces continuamos versículos 16 y 17. Dice Pablo, por esta razón, lo que fue prometido vino por la fe, a saber, para que pudiera ser un asunto de gracia y para que el cumplimiento de la promesa pudiera estar seguro para toda la simiente, no para que aquellos que solo viven por la ley, sino para aquellos que también viven por la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho, en la presencia de Dios en quien él puso su fe, el Dios que imparte vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Aquí también podemos ver implícita la promesa. Cuando Dios dice yo seré, o yo seré tu Dios, o yo seré vuestro Dios, la promesa de salvación plena y gratuita sería cumplida. Sería en un seguro cumplimiento, iba a ser cierta, iba a ser inconmovible, iba a ser establecida. Entonces, Pablo dice, esta promesa ahora es un asunto de gracia, no se trata de algo que, les decía, no es algo que nosotros hagamos, dice Pablo, no es algo que los judíos hicieron, no es algo lo que Abraham hizo, es la promesa que Dios ya había hecho y Dios la va a cumplir, Él cumple sus promesas, es un asunto de gracia, o sea, es un asunto de un plan eterno y efectivo por Dios, no por nosotros, sino por la promesa que Él hizo, su cumplimiento en la vida de todo el pueblo de Dios queda asegurado. Esto es importante, porque aquí Dios está diciendo, Pablo está diciendo y Dios está diciendo a través de Pablo que no es por medio de la ley que va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa porque Él prometió a Abraham que iba a cumplir su promesa en él. Pero ahora todo esto es un asunto de gracia. Es un asunto de un plan eterno y efectivo. ¿Por quién? Por medio de Dios, no del hombre. Su cumplimiento, el cumplimiento del pueblo de Dios, de lo que iba a ser el pueblo de Dios, queda totalmente asegurado. Y esto es un gran consuelo, porque no se trata de lo que el pueblo de Dios hizo, no se trata de lo que tú y yo hagamos, es lo que Dios ha prometido que va a hacer. Dijo, yo voy a ser su Dios, y te prometo que tú serás padre de muchas naciones, de muchas personas, de muchas gentes, y yo soy el que lo promete, no por lo que tú hagas, sino porque yo soy Dios y yo lo prometo. Y una cosa que sí tiene Dios es que Él cumple sus promesas. De una u otra manera Dios siempre termina cumpliendo sus promesas. Entonces esta promesa es algo completamente seguro. Nada hay que Abraham pudiera hacer que cambiara a Dios de parecer. Podemos ver esto porque Abraham, los judíos lo consideraron una persona recta delante de Dios, perfecta, que cumplía todo. Pero si leemos atentamente la vida y la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta que a pesar que fue llamado amigo de Dios, este personaje no siempre hizo lo correcto delante de Dios. Muchas veces hizo cosas que a Dios no le agradaba.
pero no significa que por lo que haya hecho Abraham, Dios iba a romper su promesa. La promesa es algo seguro, un cumplimiento seguro. Y esto es no solamente, no es una promesa, una para los judíos y otra para los creyentes, o para los creyentes gentiles y otra para los creyentes judíos. No. Después de un estudio, se entiende que la promesa ha sido asegurada para un solo grupo de personas. Y esto es la verdadera simiente. Esto quiere decir aquellas personas que honran a Dios, que ponen su fe en Dios como lo hizo Abraham. No se trata de seguir a Abraham por las cosas que él hizo, no decir voy a ser como Abraham porque Abraham obedeció a Dios. Eso es consecuencia de haberle creído a Dios. Entonces, lo que debemos hacer es tener fe en Dios como Abraham la tuvo. Y este grupo de personas es para aquellos que sean judíos o gentiles, pero que realmente amen a Dios y pongan su fe en Dios. Son bendecidos con Abraham, el hombre de la fe. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Y si pertenecéis a Cristo, entonces sois simiente de Abraham, herederos según la promesa. Nos está diciendo que si somos creyentes en Dios, somos hijos de Abraham y somos parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. El apóstol Pablo evidentemente está diciendo que él es parte de esto, e incluso los lectores o los que están oyendo esto quiere que entiendan que Dios no está reconociendo dos grupos separados de judíos creyentes y gentiles creyentes, sino un solo grupo por todos los verdaderos creyentes, no importa si eres judío o si eres gentil. Y en el versículo 17 podemos ver que aporta una pequeña parte que puedes encontrar en el Antiguo Testamento, y es lo que hace Pablo. Normalmente da la idea de lo que quiere decir y después pone sus fundamentos, y sus fundamentos vienen sobre las mismas escrituras, y eso es importante porque hay muchas personas que en ese tiempo, incluso en otros tiempos, hablan y plantean diferentes ideas, pero sus fundamentos están fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo estoy diciendo esto y me fundamento en el Antiguo Testamento. Y dice, porque a Abraham le fue dicho, padre de muchas naciones te he hecho. Génesis 17, capítulo 17, versículo 5. Debemos reconocer también que en este pasaje Dios le está diciendo esto a Abraham, que en este pasaje las palabras de muchas naciones se aplican en descendencia natural de Abraham. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones, y lo entendemos porque Abraham tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ismael, y físicamente claro que fue padre de muchísimas naciones. Fue de los padres de los ismaelitas, la descendencia de Isaac, fue la descendencia de los edomitas como de los israelitas. Entonces, sí, literalmente, físicamente fue padre de muchas naciones. Entonces la pregunta es aquí, Pablo está utilizando mal la palabra. ¿Por qué nos mete a nosotros como parte de su nación si nosotros no somos judíos? Si nosotros no somos parte de los ismaelitas tampoco, de los edomitas. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? La pregunta es, ¿será que Pablo está utilizando la paternidad espiritual de Abraham de una manera incorrecta, fuera de contexto? ¿Está cometiendo algún error Pablo? Lo que mucha gente pudiera decir eso. Sin embargo, aún en los pasajes de Génesis, cuando habla de padre de muchas naciones, también hace una referencia espiritual, y no es algo que está ausente en ese pasaje. En ese pasaje hablas en algo físico, pero incluye una manera espiritual. Por eso se le dice a Abraham que en él y por él todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esto significa que no solamente su nación será bendecida, dice, todas las naciones serán bendecidas por medio de él. Entonces, esto quiere decir que Abraham también es nuestro padre espiritual, porque él le creyó a Dios y él es padre de muchas naciones, tanto físicamente, tanto espiritualmente. Entonces Pablo en esta parte está describiendo el objeto de la fe de Abraham. No, el énfasis no está en lo que Abraham hizo, está en quién puso la fe a Abraham, porque él menciona y dice, el Dios que imparte vida a los muertos. Y aquí encontramos algo interesante. Cuando Pablo hace énfasis al Dios que imparte la vida a los muertos, está haciendo algo interesante. Está hablando tanto a lo que hizo Dios en el pasado, porque en ese momento, cuando Abraham estaba ya anciano, se puede decir que ya estaba a punto de morir, ya estaba anciano,
para tener descendencia, ya no era la edad correcta. Su esposa Sara también ya no tenía edad para dar a luz. Entonces Pablo pudiera decir que es una forma de decir que revivió el poder para que Abraham pudiera engendrar hijos. Y no solamente eso, también pudo haber sido pensándolo en la resurrección de Jesús. Porque cada vez que Pablo habla acerca de Dios, menciona la resurrección. Porque es aquel que da vida a los muertos, está profesando y afirmando su fe, porque en ese tiempo la resurrección era algo que no se creía. Entonces probablemente Pablo lo que está haciendo está reforzando su fe en la resurrección, está diciendo el Dios que imparte vida, el que resucitó a Jesús, es el mismo Dios, es el Dios que hizo pacto con Abraham, es el Padre de la fe. Entonces dice Pablo, hace énfasis a Dios y dice, el énfasis principal de Pablo es que por la fe en el Todopoderoso y siempre fiel Dios y no por las obras que Abraham hizo, recibió el cumplimiento de la promesa. No por lo que Abraham haya hecho, sino es por la fe que tuvo en Dios Todopoderoso, que Dios es siempre fiel. Porque sin importar lo que Abraham hizo, lo que Abraham hiciera o dejara de hacer, Dios iba a mantener su promesa fiel. Hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y podemos ver acerca de esta promesa en los siguientes versículos, versículos 18 al 22. Dice, contra toda esperanza, Abraham en esperanza creyó, de manera tal que llegó a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin que se debilitase su fe, tomó nota del hecho que su propio cuerpo estaba como muerto, ya que tenía unos 100 años, y que también el vientre de Sara estaba muerto. Con todo, él no vaciló en incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en la fe, dando la gloria de Dios, estando totalmente persuadido de que Dios sería capaz de cumplir lo que había prometido. Por eso le fue contado por justicia. Ahora, sobre esta referencia acerca de Abraham, debemos notar la primera parte. Dice, contra toda esperanza, Abraham en esperanza creyó. Hablando contra toda esperanza, y esto es bien interesante, la esperanza significa una expectativa, algo que tú deseas que al final quieres que se logre o algo que al final quieres que pase. Entonces aquí dice, contra toda esperanza, parecía que era imposible que Abraham fuera a tener descendencia físicamente. Por lo tanto, Abraham dice, se aferró y tenía esa esperanza. ¿Qué esperanza era para Abraham? Bueno, la esperanza que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado de que tendría un hijo. Ya estando viejo, no parecía físicamente que pudiera tenerlo, pero él tenía esperanza. A pesar de que no pareciera físicamente posible, Abraham le creyó a Dios. En cuyo linaje la preciosa promesa de Dios sí iba a cumplir, tendría cumplimiento. Él estaba esperanzado, sí, en que Dios le iba a usar, que iba a tener descendencia, que iba a ser bendición a los demás, que su nombre sería muy grande. Pero lo más importante para Abraham en ese momento era tener un hijo. Él deseaba tener un hijo. No había podido tener un hijo con su esposa, Sara, y él deseaba tener un hijo. Y a pesar que físicamente parecía imposible, Abraham se mantuvo. La segunda parte importante para destacar es que Abraham no vaciló, sino que fue fortalecido en la fe. Y pasaron algunos años y la promesa no se cumplía. Entonces, imagínense, pongámonos en la situación, pongámonos en el contexto de Abraham. Que nosotros le pidamos algo a Dios, que Dios te diga, bueno, te lo voy a cumplir, estate preparado porque voy a cumplir esa promesa y va a ser bendecido, va a ser una promesa en grande y te voy a bendecir. Y pasa un año y nada, pasan 2 años y nada. Seamos sinceros, nuestra fe a un año muchas veces ya no soportaríamos una prueba tan grande. A los pocos meses, si no es que a lo mucho al año, 2 años, nuestra fe estaría muy caída, porque no estamos acostumbrados a esperar en Dios. Estamos viviendo una sociedad donde queremos todo rápido, queremos todo al momento. Nos costaría bastante, pero Abraham soportó bastantes años, y ya estando viejo, Dios fortaleció a Abraham y le repitió la promesa a una edad avanzada. Le dijo, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículo 19. Y ordenó que todos los varones de su casa fuesen circuncidados. Eso significa que inmediatamente cuando Dios le dijo eso, Abraham le creyó. Abraham inmediatamente glorificó a Dios al obedecer ese mandato. Ahora, podemos decir,
wow, si requiriera yo la fe de Abraham para poder agradar a Dios y ser salvo, difícilmente llegaría a tener eso. A veces podemos presentar este relato y nos suena muy bonito, pero creemos que sería imposible conociendo nuestra fe o nuestra forma de pensar. Pensáramos, si Dios requiere una tal fe para poder agradarle, para poder servirle, entonces para mí no hay esperanza. Es muy normal que pensemos eso, que digamos, si es la fe que se necesita para agradar a Dios, estoy muy por debajo de esa fe. Pero cuando realmente esto no se trata de una fe increíble, se trata de tener una fe simple, confiada, la clase de fe en la que tenemos que aferrarnos a Dios bajo cualquier circunstancia y toda circunstancia y en todo momento, toda circunstancia de la vida que muchas veces hemos pasado. Hay veces que hemos pasado circunstancias muy difíciles que decimos solamente en las manos de Dios podemos salir de esto. Dice Dios, ahí quiero que te agarres de mí, que te acuerdes que ahí estoy y te aferres y te mantengas agarrado de mí. Porque podemos ver que Abraham pasaron los años y él estaba aferrado a su promesa, pero esto no quiere decir que para Abraham no fue difícil. Esto no quiere decir que para Abraham no hubo momentos de debilidad, de sentir que, y decir, no va a llegar, no voy a sentir que esto va a cumplir. Por eso mismo Dios le vuelve a repetir la promesa, le dijo, ciertamente te vengo a recordar, te vengo a fortalecer, a decirte que sí va a pasar, ten fe. Entonces, el escuchar a Dios en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, te va a fortalecer. Dios no te va a dejar en medio de la tormenta solo. Dios va a estar ahí. Dios no te va a dar una prueba más difícil de la que puedas soportar. Pero Dios siempre va a estar ahí. Inmediatamente volvió a darle seguridad en un momento difícil a Abraham y le prometió, dijo, te voy a dar un hijo. Ciertamente tu esposa Sara dará luz. Entonces Abraham lo que hizo fue creerle a Dios. Y de eso se trata la vida de cristiana. De que en unos momentos difíciles, aun cuando todo se ve difícil, un medio de que no haya esperanza, se trata de tener esperanza y creerle a Dios. Por eso es que Abraham fue contado por justicia, porque le creyó a Dios, le tuvo fe a Dios. Entonces, continuamos con los versículos 23 y 25 y dice, ahora bien, la palabra les fue contado, no fueron escritas para él solo, sino también para nosotros, a quienes será contado, a nosotros que ponemos nuestra fe en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor de entre los muertos, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Esto quiere decir que no es solamente para Abraham, que las palabras que fueron escritas no fueron solamente para los contemporáneos de a los que le está escribiendo Pablo, no nomás para los romanos, sino también para generaciones posteriores. Esto nos incluye también a nosotros, y esto lo enseña también en ambos testamentos, que no es solamente para ese momento, sino que esto es también para el momento en que estaba pasando esa situación y para el futuro también. Lo que Pablo está diciendo es que estamos involucrados en la historia de Abraham y de esta manera estamos con él justificados por medio de Cristo, quien imputó esta justicia en nosotros, en Abraham y en nosotros. Si nos ponemos a reflexionar, Pablo se incluye a sí mismo y a sus lectores en el ámbito de que todos aquellos que ponen su fe en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. La resurrección de Cristo tiene como propósito sacar a la luz el hecho de que todos los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador han entrado en un estado de justificación delante de Dios. De manera que todos los que creen en Cristo están siendo justificados delante del Padre. El Padre, al resucitar a Jesús de entre los muertos, nos asegura que el sacrificio expiatorio ha sido bien aceptado. Por lo tanto, nuestros pecados son perdonados por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Y debemos de fijarnos que hay una estrecha relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando menciona las palabras que fue entregado por nuestras transgresiones, son una fuerte señal de lo que se menciona en Isaías capítulo 53. Y se describe y predice de una u otra manera el sufrimiento vicario de Jesús, del Mesías. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es simplemente uno o es simplemente el otro, como hay muchísimos autores que mencionan esto. Esta verdad respecto a la justificación de los creyentes, que es solamente por la gracia y por la fe, es un precioso tesoro que nada
nada lo puede superar. Es lo que está haciendo Pablo, está trayendo toda esta situación, todo lo que hemos leído, tan solo para mostrar que la justificación del creyente es solamente por la gracia y por la fe. Es un precioso tesoro que debemos compartir, que debemos llevar a los demás. No solamente es una idea, sino que dice Pablo, quiero expresarlo jubilosamente, quiero expresarlo de una manera contento, para que todos entiendan que es un regalo que debemos compartir. Eso es lo que decía Pablo, que compartamos el propósito de la salvación de Cristo, el propósito de justificarnos, no por obras para que digamos nosotros que tengamos de qué presumir, decir yo lo que hice, yo decidí. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz, y usa el ejemplo de Abraham para que ni aun los judíos puedan decir algo al respecto. Incluso Abraham fue puesto justificado delante de Dios antes de la ley. Y eso Pablo nos deja bien asegurado para que ni aun los judíos pudieran decir algo al respecto. Por lo tanto, esta verdad debe ser compartida a todos. Justificados son los creyentes por medio de la gracia y solamente por la gracia y la fe. No hay otra manera. Esto es importante, compartir esto. Esto es importante, compartir esto. No es lo que hagamos o dejemos de hacer. Es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en lo que Él ya hizo. Y todo lo demás, el amarlo, el seguirlo, el ser una mejor persona, el hacer las cosas bien, el obedecerlo, el tratar de seguir la ley, todo eso va a ser parte de nuestro caminar con Él. Todo va a ser consecuencia de creer y tenerle fe. No hagamos y no pensemos en hacer lo contrario. No se trata de ser buenos para luego ser justificados. Se trata de ser justificados para poder ser buenos delante de Dios. Tenemos la siguiente tarea, que es capítulo 5, versículos del 1 al 11. Tenemos esa tarea, por favor, de leerla, estudiarla, estos versículos, ver qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que más te interesó, y lo que quisieras preguntar al respecto. Igual mándenme mensajes, mándenme la información que quisieran saber. Si algo les interesó este tema de estos versículos, si algo les causó alguna pregunta o confusión, mándenmelo con confianza. Ahí está mi correo, conocen mi correo, me conocen en las redes sociales, ahí estoy. Siempre contesto, intento contestar lo más pronto posible. Y voy a dejar una última cosa. Me gustaría, para continuar las clases, me gustaría recibir algunos videos de por lo menos unos 20-30 segundos de qué es lo que han aprendido. No un resumen de lo que hemos leído, porque pues, de lo que hemos visto, sino qué es lo que has aprendido, qué has aplicado a tu vida, qué has aprendido, qué vas a aplicar de ahora en adelante, qué Dios te ha dicho a ti. De esta manera yo puedo continuar siguiendo las clases y entender que vamos por buen camino. Por lo menos unos 20 a 30 segundos y que compartas qué es lo que has aprendido por medio de estas clases. Por el momento es todo. Muchas gracias por su tiempo. Aquí estamos para cualquier pregunta y espero que estén pasando un buen tiempo en casa, disfruten sus familias una vez más, aprovechemos bien el tiempo, conozcan a su familia y sobre todo tengan un tiempo para con Dios. Pasen tiempo con Él, dedíquenle tiempo y aprendamos juntos. Así que Dios les bendiga, que pasen un buen fin de semana.